Bendiciones, jóvenes señoritas, en esta nueva oportunidad mi persona, el profesor Paya, y gracias al apoyo de Productos Madison, les va a dar a conocer la ley de Gay-Lussac. Bien, después de esta breve introducción, comencemos. Vamos a empezar a decir qué es la ley de Gay-Lussac y cómo la podemos explicar. Vamos a ver estas dos posiciones, ¿sí? Miren, esta situación dice que si tenemos un envase, en este caso podemos observar que este es volumen constante, ¿sí? Por lo que dice Gay-Lussac, que debe ser el volumen constante. Vemos aquí las pequeñas partículas gaseosas, las cuales están rebotando contra las paredes, ¿sí? Aquí tenemos una presión de una atmósfera y tenemos una temperatura de 300 Kelvin. Pero ¿qué sucede si nosotros nos ponemos en esta situación, en la cual aumentamos la temperatura de 300 Kelvin a 600 Kelvin? Entonces dice que en la ley de Gay-Lussac es proporcional también su presión. Es decir, si aumentamos la temperatura, también la presión aumenta. ¿Por qué? Veamos lo que sucede aquí. Al aumentar la temperatura, las partículas gaseosas empiezan a rebotar más rápidamente, es decir, se mueven con mayor flujo, ¿sí? Entonces van a chocar las paredes de este recipiente, ocasionando una mayor presión. Ahora veamos la situación contraria. Si tenemos, aquí podemos observar la misma situación, de 300 grados Kelvin, lo vamos a disminuir a 150, es decir, vamos a disminuir la temperatura. Entonces decimos que también la presión es constante. Bueno, en este caso el volumen es constante y la presión es proporcional. Es decir, si disminuimos la temperatura, ¿qué sucede dentro de nuestro recipiente a volumen constante? Las partículas se van a mover más lentamente debido a que hay una menor temperatura. Y la presión también va a ser menor, ya que van a rebotar con menos fluidez, ¿sí? Entonces es lo que indica la ley de Gay-Lussac, ¿sí? Y voy a repetirla. Dice, a volumen constante, las presiones de los gases son directamente proporcionales a las temperaturas absolutas. Es decir, si hay mayor temperatura, existirá mayor presión. Y si hay menor temperatura, también la presión será menor. De lo cual vamos a deducir, y gracias a que tenemos nuestra formulita que hemos estado utilizando, la famosa ecuación de el Pabbito, ¿sí? Donde decimos presión por volumen sobre temperatura, ¿sí? En este caso vamos a tapar esta variable que sería el volumen, ya que permanece todo el tiempo constante. De lo cual vamos a encontrar que la fórmula general había sido presión sobre temperatura. Y podemos generalizarla de la siguiente manera. Presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2, siendo presión 1 y temperatura 1, 2, en este caso el estado inicial, y presión 2, temperatura 2 sería el estado final. Bien, para terminar esta explicación, vamos a hacer una pequeña aplicación. Espero que pongan mucha atención. La pregunta dice, a cierto volumen que permanece constante, podemos observar que son el mismo volumen, no está cambiando, ¿sí? Dentro, dice, se halla contenido cierto gas, ¿sí? A una presión de 950 milímetros de mercurio y una temperatura de 25 grados Fahrenheit, ¿de acuerdo? Estas son las condiciones iniciales. Dice, ¿a qué temperatura? Dice, en este caso la temperatura final. Deberá estar este mismo envase que es constante, bueno, a volumen constante, para que se mantenga a una presión de 2 atmósferas, ¿sí? Bueno, en todo caso vamos a ver lo siguiente. Aplicando esta ley de Gay-Lussac, podemos observar que aquí hay temperatura. La temperatura es de 25 grados Fahrenheit inicialmente. Una cosa que tengo que recomendarles es de que tenemos que trabajar con temperaturas absolutas, ¿sí? Y también en este caso vemos que las unidades son diferentes. Aquí dice 950 milímetros de mercurio y en aquí dice 2 atmósferas. ¿Qué podemos hacer para solucionar esto?
Vamos a hacer un pequeño factor de conversión. Decimos aquí, 2 atmósferas, vamos a convertirlo a milímetros de mercurio. ¿De qué manera? Decimos, por el factor de conversión, una atmósfera es igual a decir que es equivalente a 760 milímetros de mercurio. ¿Qué conseguimos con esta operación? Pues podemos simplificar, es decir, atmósfera del denominador con atmósfera del numerador. Entonces multiplicamos 2 por 760 y el resultado había sido de 1520 unidades milímetros de mercurio. Esa sería la presión 2. Ahora podemos diferir. Miren, tenemos 950 milímetros de mercurio y vamos a llegar a ¿cuánto? 1520 milímetros de mercurio. Es decir, que está aumentando la presión. Entonces vamos a poder darnos cuenta que la temperatura 2 también va a aumentar, por lo que habíamos explicado de la ley de Gay-Lussac. Aquí vamos a ver algo también importante. Decíamos que teníamos que trabajar con temperaturas absolutas. Nos habían dado 25 grados Fahrenheit. Sabemos que este simbolito significa que está en temperatura relativa. Entonces, ¿cómo vamos a convertirlo en temperaturas absolutas? Pues de la siguiente manera. Si tenemos una temperatura que está dado en grados Fahrenheit, hay que sumarle la cantidad de 460 Rankine. De esta manera vamos a tener la temperatura absoluta en este sistema. Entonces, tomamos en cuenta que la temperatura 1 había sido 25 grados Fahrenheit y sumamos 460, lo cual nos da como resultado 485 Rankine. ¿Sí? Esta es una unidad de temperatura absoluta. Ahora sí, vamos a usar nuestra ayuda. Recuerden siempre que estamos partiendo para que no se vayan a olvidar de esta pequeña formulita, ¿verdad? Dice lo siguiente. Pavito, ¿no? Presión por volumen dividido entre la temperatura. En este caso, en la ley de Gay-Lussac, sabemos que el volumen permanece constante. Entonces, podemos tapar, en este caso voy a tapar esto, y sacamos que la fórmula para resolver había sido presión sobre temperatura. Y haciéndolo genéricamente, habíamos sacado que había sido presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a reemplazar los datos. La presión 1 había sido de 950 milímetros de mercurio, dividido entre la temperatura 1, pero ojo que esa temperatura 1 tiene que trabajarse en temperaturas absolutas. Había sido 485 Rankine, ¿de acuerdo? Y esto es igual a la presión 2. La presión 2, para no confundirnos, habíamos hecho un factor de conversión, es decir, que tengan las mismas unidades, y habíamos obtenido que había sido 1520 milímetros de mercurio. Aquí lo tenemos, ese valor. Y dividimos entre la temperatura 2 que no conocemos. Muy bien. Ahora yo en una oportunidad les había aconsejado qué hacemos. En este caso necesitamos calcular la temperatura 2. Entonces taparíamos esta temperatura 2 y multiplicaríamos en cruzado. Es decir, temperatura 1 por presión 2 y finalmente dividirlo entre lo que está al frente de lo que estamos buscando. En este caso, presión 1. ¿Y qué vamos a obtener? Vamos a ver. ¿Sí? Aquí ya habíamos reemplazado, aquí lo tapamos y obtendríamos que sería 1520 por 485 Rankine. Y todo dividido entre 950. ¿Sí? En este caso estamos simplificando la unidad de milímetros de mercurio, ya que si pasamos al otro miembro va a pasar a dividir, ¿de acuerdo? Entonces se van a simplificar. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar simplemente esta operación. Temperatura 2 había ser 1520 por 485 debido a que vamos a multiplicar en cruzado y lo vamos a dividir en lo que está al frente de lo que estamos sacando, ¿no? Entonces entre 950. Si hacemos correctamente la operación, tendremos que son 760 Rankine, con lo cual habremos resuelto este ejercicio. Bien, jóvenes, si este material pues les ha servido, yo les pido cordialmente que compartan con sus demás compañeros y con las personas que así lo acepten. Entonces podemos resumir este tema que es diciendo que a volumen constante, las presiones que soportan los gases son directamente proporcionales a las temperaturas absolutas. Es decir, si aumentamos la temperatura,
Bueno, si aumentamos aquí en este caso, si aumentábamos la presión, habíamos observado que había sido de 1520, la temperatura también había aumentado. Y aquí podemos observar que la temperatura efectivamente ha aumentado de 485 a 760. Muchas gracias por su atención y nos estaremos viendo en otro momento.